Algo sucede, ¿no? Ya. Voy a borrar. Entonces ya sabemos. Para un plano horizontal ya lo sabemos. Y vamos a colocar acá irradiación solar o radiación solar terrestre. Radiación solar terrestre. Terrestre. Si esta es la superficie, vamos a hacerlo con el otro color. Si esta es la superficie, esta es la superficie, ¿ya? Terrestre, superficie terrestre. Bueno. Y este es nuestro colector. Bueno, no. Este es nuestro piranómetro. Piranómetro. ¿Ya? Este es nuestro piranómetro. ¿Ya? Nuestro piranómetro va a captar la radiación directa. Esta es la atmósfera. 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 Entonces, la radiación extraterrestre viene directa, pero también viene acá, de todas las direcciones de lo que y a esta parte se llama difusa, ¿ya? Entonces, difusa. Y esta es directa. Directa. Estas dos componentes, la que mide acá, se llama radiación global. Radiación global. Radiación global. Eso es H. Eso es H. Radiación global. Aquí. Radiación global. ¿Ya? La radiación global, la radiación global es medido por un piranómetro. ¿Ya? Y la radiación global se compone de dos partes, radiación directa y radiación difusa. Radiación directa, ¿cómo le denominamos? Y hemos dicho, beam radiation, o sea que aquí, H sub E, más difusa, H sub E, más difusa. ¿Ya? Entonces, este piranómetro mide la directa más la difusa. Eso es la radiación global. ¿Ya? Ya les he dicho que el piranómetro
solamente mide posición horizontal. ¿Ya? Posición horizontal. ¿Estamos? No nos confundamos. No hay que confundir. Si yo a mi colector lo pongo horizontal, a este colector le va a llegar radiación directa y radiación difusa. Y lo que mide el piranómetro le va a llegar a este de acá también. ¿Ya? Este es mi colector. Entonces, pero si mi colector, para que aumente, la diferencia es la radiación directa. Es decir, podemos salvar ¿cómo se dice? Radiación global. La diferencia es la radiación directa. ¿Ya? Aquí ya no es un video, sino voy a colocar medición de radiación difusa. Radiación difusa. ¿Ya? Entonces ¿hay alguna pregunta? Pregunta. Voy a compartir pantalla y vamos a observar acá lo siguiente. Este aparato de acá, que tiene un anillo, acá ven que le está haciendo sombra al domo acá. Este es un piranómetro, pero el anillo le hace sombra. O sea que evita que le llegue la radiación directa y solamente sensa la radiación difusa. O sea que de esta forma se mide la radiación difusa. Debe haber otro instrumento de estos, aparte, para medir la radiación global. Midiendo esos dos, la diferencia será la radiación difusa. ¿Ya? Esa es la idea. Porque medir la radiación difusa y medir la radiación directa sirve de mucho para calcular la radiación que le llega a un plano inclinado. Cuando el colector esté inclinado, parte de la radiación difusa ya no le llega. Parte, y bueno, le llega la radiación directa. Parte también de la radiación directa también ya no le llega. Pero sí le llega otra componente, otro valor, que es la reflejada. ¿Ya? Entonces, necesariamente debemos de saber cuánto vale la radiación directa, cuánto vale la radiación difusa. Y con otro instrumento que también les voy a mostrar después, se permite medir la radiación reflejada. ¿Ya? Bien. Ese es lo que nosotros vamos a tratar de hacer, de medir la radiación difusa, ¿no? Y la radiación global, acá. Acá ustedes observarán que justo le da la sombra, aquí, ¿ve? Ya justo le da la sombra. Entonces, aquí está midiendo radiación difusa. Pero, recuerden que esto está inclinado, ¿ven? Está inclinado. No, esto tiene que estar horizontal.
horizontal. Seguro que están haciéndolo inclinado para evaluar este panel fotovoltaico, ¿no? Y ese es aquí están evaluando pero en realidad acá es la forma correcta, aquí está, ¿no? La forma correcta. Horizontal y que este equipo, este anillo, le haga la sombra, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya, no hay ninguna pregunta. Entonces, ¿saben? Vamos a hacer un break y regresamos a las 10, ¿ya? Hacemos un break y regresamos a las 10. ¿Qué dicen? Ya, profesor. Ya, ok. Quedamos entonces, Ya, profe. ¿ya? A las 10. Entonces, aquí como ven, este es el anillo y este es el dispositivo y acá se va a colocar un piranómetro, ¿ya? En estos momentos hay otro piranómetro con lo cual yo les he dado los datos que lo tengo en la parte superior donde está ahí ese como un parante y en la parte superior circular. Entonces, ahí está el otro piranómetro. Este tengo que llevarlo a esta parte de acá para que no tenga obstáculos con la pared y todo eso. Un ratito les muestro. Ya, entonces, este piranómetro va a ser colocado. Aquí está el piranómetro. Está un poco viejito ya, pero ya le cambié la sílica para absorba la humedad. Le he colocado acá silicona para que no lo afecte la humedad también, ¿ya? Y este se va a colocar acá. Aquí lo vamos a colocar. Así, ¿ya? Y tenemos que ubicarlo esto de tal manera que la sombra de este anillo le dé siempre acá. Ahí está lo complicado. Ahí está lo complicado. Por ejemplo, ahorita no podemos fijarnos si le da la sombra o no, porque está mayormente con radiación difusa. Hay radiación directa, pero en menor cantidad. Mayor prevalece la radiación difusa, ¿ya? Como ustedes observan, mayor en todo aquí todo lo estamos viendo, todo está nublado, entonces lo que prevalece es la radiación difusa, ¿ya? Sin embargo, calibrar este equipo de acá es bastante tedioso. Además de una vez calibrado,
2 días o cada es de tal manera de Profe, profe. haciéndolo. Ay, yo, esto tiene que estar. Por eso, medir la radiación difusa de esta forma es tedioso. Hay que estar ahí todos los días, ¿no? Dada ahora las circunstancias que esto está acá, entonces voy a ver si en este mes de julio mido la radiación difusa, ¿no? Calibrándolo todos los días y después midiendo con el otro dispositivo, midiendo la radiación global, la diferencia podemos tener de radiación directa. Entonces, con radiación difusa y radiación directa, ya podemos trabajar para encontrar lo que le llega a un plano inclinado en esta zona, ¿ya? En esta zona. Entonces, ese es el asunto. ¿Alguna pregunta tienes? Hola, ¿me escuchas? Se escucha un poco entrecortado. Ya no se ve nada. Profe, creo que su señal está fallando un poco porque a veces se detiene el audio y el video y queda como congelado. Sí, pe. Ya. Ya llegué acá. Ya llegué Y acá. ahorita vamos a colocar la otra pantalla, ¿sí? Lo que pasa es que estoy un poco lejos del router. Ya. Entonces, ahora vamos a fijar la pantalla. Fijar el video. Ya está. Bueno, ya. Entonces, midiendo la radiación difusa y la global, podemos encontrar indirectamente la radiación directa. ¿Ya? Bueno, hasta ahí. Existe otro aparato para medir horas de sol. ¿Ya?
existe otro aparato para medir horas de sol. Voy acá. Ya. Entonces, ya, voy a compartir pantalla para explicarles. ¿Ya? Pero antes de compartir pantalla, tenemos acá un poquito. Bien. Ya. Vamos entonces a acá tener esto de acuerdo, vamos a borrar. Ya. Bien. Entonces ya sabemos qué cosa es la radiación global, etcétera. ¿Ya? Fíjense, acá hay un asunto, acá hay algo que es importante saber. A ver, ¿cómo empezamos? ¿Cómo vamos a empezar? Ya está. Vamos a decir lo siguiente. ¿Ya? Vamos a decir lo siguiente. Nosotros tenemos horas de sol teóricas. ¿Cuánto dura el sol desde que amanece hasta que alba, hasta el atardecer? Ya. Sin embargo, vamos acá. Bien. Sin embargo, eso lo podemos calcular con esta fórmula. N, que es igual a 2 veces omega sobre 15. Donde omega es coseno a la menos 1 de menos tangente de delta, tangente de phi. ¿Ya? Así. Fíjense. Existe otro aparato para medir horas de sol, pero reales. Por ejemplo, así como les he mostrado hoy día, está totalmente nublado. Eso significa que no tenemos horas de sol. Si todo el día está nublado así, prácticamente hoy día las horas de sol en la superficie terrestre es 0. No tenemos horas de sol. Pero apenas cuando el sol se despeja un poco, ya podemos registrar horas de sol. La pregunta es,
cómo yo determino qué valor, a partir de qué valor considero las horas de sol. Entonces, desde hace muchos años ha habido un aparato que construyeron que se llama heliógrafo. Se llama heliógrafo. ¿Ya? Así. Heliógrafo. Este aparato es relativamente barato. Es relativamente barato y fácil de construir y de obtener. ¿Ya? Les muestro en compartir pantalla algunas imágenes de este aparato. Y les explico ahí en qué consiste. Acá tenemos, este es el papel que se coloca aquí, ahí en el, ¿no? En este dispositivo, ¿ya? Bueno. No sale el... Ya. Aquí estamos, ¿ya? Este papel que se coloca acá se quema. O sea que va registrando unos puntos quemados, ¿no? Acá, como ustedes verán aquí, va registrándose. Está calibrado más o menos que a partir de cierta cantidad de radiación ya se considere como horas de sol, porque registra acá un poquito que ya empieza a quemarlo. Entonces, ¿cómo yo mido las horas de sol? Mido. Bueno, al término del día, retiro el papel y veo cuántas horas han sido quemadas o no. Cuento y esas son las horas de sol reales. ¿Ya? Esas son las horas de sol reales. ¿Ya? Entonces, nuevamente les digo que esto es una bola de cristal. Podemos hacerlo, construirlo con un foco muy grande. El foco lo ponemos, esta es la boca del foco, y lo podemos llenar de agua y después construir esta superficie a una cierta altura de tal manera de que sirva como lupa y vaya quemando el papel. ¿Y qué papel es? Es un papel que, bueno, acá por ejemplo, aquí en esta parte de acá, cada raya grande es 1 hora, media hora, y aquí hay que interpolar, ¿no? Bueno, ¿qué papel es? Es un papel que está humedecido con un ácido que es el ácido de limón, y el limón a los 70 grados ya se quema totalmente, o sea que apenas hay calor y ya está quemándose, ¿no? Esa es la idea. Entonces significa que hay sol, que al menos algo está despejado, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, como verán, todos los días hay que colocarlo el papel y todos los días hay que retirar el papel, contar las horas y bueno, y medir las horas de sol. De esa forma mide las horas de sol. Horas de sol teóricas, perdón, horas de sol reales. Y las horas de sol, ¿ya? Las horas de sol reales se denomina por n minúscula. N minúscula. Esto equivale horas de sol
reales. ¿Ya? N minúsculo. Horas de sol reales. ¿Cómo se miden las horas de sol reales? Mediante un heliógrafo. Mediante un heliógrafo. Una bola de cristal, como ya les han visto ustedes ahí, sirve como lupa a un papel. Esto lo va quemando, lo va registrando. Puntos negros, ¿no? Y va retirándose el papel, ¿no? Va retirándose el papel. A ver, acá, ya. Un ratito. Este es de la difusa. Este es el heliógrafo. Esta es otra empresa, Campbell Stokes, Campbell, que también tiene patentes en este tipo de mediciones. Patentes. ¿Ya? La Campbell Stokes. Bueno, desde hace muchos años atrás es que se viene registrándose ya el papel. Ahora les muestro en compartir pantalla, les muestro cómo un papel que está quemado por el heliógrafo, ¿ya? Así. Entonces, como ustedes verán acá, se activó ya. Como ustedes verán aquí se ha quemado el papel. ¿Ve? Bueno, aquí ha habido un punto, acá ha habido todo esto es lo que ha registrado las horas de sol. ¿Ve? Lo que ha registrado. Entonces acá tenemos a ver, esta parte no completa una hora, vamos a ver. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 5 horas y media, más casi 6 horas, ¿no? 6 horas, si sumo esto, podría llegar a 6 horas. ¿Se dan cuenta que no es tan preciso? Depende de quién lo lee, ¿ya? Ya, 6 horas, .9 diría yo. Ya, aquí hay que sumar esta partecita de acá, más esta. Casi no hay una hora completa acá, pero hay que sumar. A ver, más esta parte de acá, más. Entre estos tres podrían hacer 1 hora. Aquí entre esto, si lo corro acá, es esta partecita, 2 horas. Esta parte con esta parte podría llegar hasta 8, 2.8 horas. Aquí, este día, 2,8 horas. Es mi criterio. Ustedes podrán tener también con una regla, hacerlo más preciso, etc. ¿Se dan cuenta? Y otra vez al otro día coloco otro papel y así tengo que leer todos los días y anotar cuántas horas de sol hay. ¿Ya? Bien. Muy bien. Resulta que en 1924, ustedes se podrán imaginar ya qué tan difícil ha sido medir la radiación solar antes de tener equipos computarizados, ¿no? Que eso ya ha sido en la década de 1980, por ahí. Equipos ya computarizados, equipos que registren la radiación. Años antes a esta época ha sido muy laborioso obtener la radiación solar. De tal manera de que muy pocos lugares
se hacían las mediciones, en muy pocos lugares. Entonces, en 1924, un investigador, un señor Armstrong, así, Armstrong, este señor, Armstrong, ¿ya? Armstrong. Este señor Armstrong, en un trabajo propone la siguiente fórmula, ¿ya? Propone la siguiente fórmula. Radiación global sobre radiación extraterrestre. Aunque él dijo radiación de un día claro, pero un día extraterrestre. ¿Ya? Es igual a A más B, constantes, que multiplica a n sobre n mayúscula. ¿Ya? Entonces, fíjense, para determinar A y B en una ciudad, lo que necesito es conocer las horas de sol medidas y la radiación global. Entonces, él lo determinó para su ciudad. ¿Ya? Lo determinó. Promedios mensuales de radiación global, dividido entre los promedios mensuales de radiación extraterrestre y hizo la gráfica acá. Aquí coloco H sobre H sub 0, este valor. Por ejemplo, para el mes de enero, calculó y le sale un valor. Para el mes de... Y acá, N sobre N mayúscula. N sobre N mayúscula. Para el mes de enero, en promedio, ¿cuántas horas de sol hay? Lo dividió entre el promedio de N horas teóricas, utilizando esta fórmula para el día representativo, y obtuvo para el mes de enero un punto. Y así para todos los meses. ¿Ya? Para todos los meses. Luego, trazó la curva y encontró el B y el A. Encontró estos valores para su ciudad. Para su ciudad. ¿Ya? Entonces, ¿cuál fue la sugerencia de él? ¿Cuál fue? Si, por ejemplo, esto es el A y el B, ciudad A. Para la ciudad A, yo tengo todo. H y N, todo tengo yo. ¿Ya? Pero para la ciudad B, creo que lo hago acá. Para la ciudad B, solamente tengo horas de sol
Para la ciudad B tengo horas de sol. Nada más medidas. Voy a colocarle con negro para saber que están medidas. Y después no tengo radiación global, no tengo para la ciudad B. Ah, este señor dijo, pero yo puedo agarrar acá estas constantes, utilizar estas constantes, y con esta fórmula encuentro la global para la ciudad B, que no tengo medidas. O sea, sí, H será igual a H sub 0 por A más B, así. Pero A y B, ¿quiénes son? Ah, de esta ciudad, que ya lo tengo, que ya lo encontré. Ah, y solamente mido horas de sol, N. Horas de sol. Y de esa forma encuentro la radiación global. ¡Eureka! Ya no necesito piranómetros, no necesito equipos sofisticados para medir la radiación global. Solamente mido con heliógrafos, horas de sol, y uso estas constantes y encuentro la radiación global. Qué interesante. ¿Ah? Qué interesante. ¿Ya? Me dejo entender lo que quiso decir este señor Armstrong. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, ¿qué es lo que sigue de acá? Hay que tratar que en todas las ciudades, en todos los lugares del mundo, se deba medir, ¿qué cosa? Horas de sol. Se debe tener heliógrafos para que midan horas de sol. Y con esos datos podemos calcular la radiación global para cualquier ciudad, conociendo las constantes A y B de la ciudad que él había dado, perdón. ¿Ya? Entonces, fíjense qué importante. Muy bien, estaban muy entusiasmados, ¿no? En esta propuesta. Entonces, había un centro de investigación de renombre. A este centro de investigación de renombre no le podían decir los gobiernos no. Prácticamente lo que este centro ordenaba, ¿no? Sugería, los gobiernos tenían que decirle sí e incluso apoyar. Díganme, en el mundo, ¿qué centro de investigación es el más relevante al que no le puedes decir no? ¿La NASA? ¿Ah? ¿La NASA? O por el chat también me pueden decir. A ver. ¿Cuál es el centro de investigación a nivel mundial que todo el mundo quiere ir a trabajar ahí, etcétera, etcétera? La NASA, claro. Muy bien, la NASA. Entonces la NASA habló con los gobiernos, ¿ya?
Si esto fue la propuesta de Armstrong en 1924, hasta que empezaron a construir los heliógrafos, etcétera, etcétera, bueno, han pasado bastantes años. Y entonces, con esta propuesta, la NASA daba el heliógrafo y el gobierno tenía que dar al personal para que coloque los papelitos y haga el reporte y después mensual o quincenalmente envíe mediante correo a la NASA los resultados. Y de esa forma la NASA tenía que registrar la radiación o calcular la radiación global para, ¿no? Perdón. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Que justamente aquí la empresa de acero, Siderperú, antes Sogesa, aceptó al gobierno a través de la NASA medir las horas de sol. Y yo recuerdo de niño, eso estaba cerca de la laguna y en el vivero, ahí había el personal que medían las horas de sol. ¿Ya? Y no solamente se midió acá en esta región, sino en varias regiones del Perú. En Arequipa, se midió también en Huancayo, en Piura, en Ayacucho, en Cajamarca, se midieron horas de sol. Aquí en nuestra zona tenemos 8 años de registros de horas de sol. No solamente en el vivero, o sea, Pachimbote, sino también en Rinconada, en Huaraz y en Guarmey. Tenemos datos de horas de sol de 8 años. ¿Ya? Eso lo podemos usar para hacer predicciones, para estimar, se llama así, estimar la radiación global. Fíjense que esa fórmula de ahí para medir la radiación global es para estimar la radiación global. Porque ahí no lo estamos midiendo, estamos calculando en base a otras variables la radiación global. ¿Ya? Estimar la radiación global. Ese es el término correcto. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Qué interesante fue ya. Un ratito, ahorita les... Un ratito. Ya voy a compartir pantalla con ustedes. Voy a compartir pantalla. Un ratito, quiero que salga el... Ya está. Salió acá el... Muy bien.
Ya. Voy a compartir pantalla para mostrarles este importante documento. Este es el trabajo de investigación de Armstrong, ¿sí? A. Armstrong en 1923, pero que fue publicado en 1924. Se presentó a esta reunión en septiembre en Utrecht, en Alemania. Anders Armstrong, de Estocolmo, en este journal de investigación, en esta revista de investigación. Dice, reporte a la Comisión Internacional para Investigaciones Solares, ¿no? Sobre actinómetros de investigación solar y radiación atmosférica. Resulta que antes un piranómetro se llamaba actinómetro, ¿ya? Por ciertas características. Actinómetro se llamaba. No se llamaba como ahora piranómetro, ¿ya? Entonces, hay que ver en qué consistía los actinómetros. Y había una comisión a nivel mundial para este tipo de investigaciones. A esta comisión, Armstrong presentó este trabajo. ¿Ya? Entonces, fíjense, para medir, usaban galvanómetros. El galvanómetro, ¿qué cosa era un galvanómetro? ¿Recuerdan ustedes el galvanómetro de D'Arsonval en Física 3, D'Arsonval, que era una bobina dentro de un campo magnético, una bobina con una aguja dentro de un campo magnético? Si a la bobina le llegaba corriente, la aguja se movía y registraba la corriente que le llegaba, ¿no? O el voltaje también, ¿ya? Entonces, cuando este aparato detectaba microamperios, microvoltios, o milivoltios, o miliamperios, recibe el nombre de galvanómetro. ¿Por qué? Porque es el galvanómetro de D'Arsonval. Y en esa época, tener un galvanómetro en un laboratorio era lo máximo, lo máximo. Era ya lo último en tecnología. ¿Ya? Cuando yo era estudiante, compraron un galvanómetro y tenías que hablar con el rector para que te presten el galvanómetro. Ah, porque si le colocabas una corriente un poquito mayor que la que medía, ya se malograba, pues olvídate, ahí la agujita ya se hacía como culebra por la corriente. Por eso se tenía que tener mucho cuidado. Y acá dice, la desviación del galvanómetro que se graba en esta película es casi proporcional a la radiación, para el cual los piranómetros están expuestos. Aquí habla de piranómetro, ¿ya? Las suficientes registros se comparan con las lecturas de un actinómetro absoluto a regulares intervalos, ¿ya? Bien. De esa manera,
ha sido realizado por semanas los números totales diarios que están representados aquí, ¿no? Dice, con la corrección más o menos del 2%, ¿ya? Así como observamos, registramos las medidas, el tratamiento ha sido dado como sigue, ¿no? Bueno, y esto es para Estocolmo. Esa era la ciudad en la cual él tenía la información y creo que de esa ciudad él era, ¿no? Entonces, fíjense, aquí está. Y él dice, la relación entre la radiación total que llega en el día, y las horas de sol expresadas en porcentaje, todavía no en número de horas, sino en porcentaje. En porcentaje del mayor posible tiempo de horas de sol, o sea, las horas teóricas. ¿Ya? Este resultado, dice él, se concluye con esta fórmula, donde Q es la radiación global. ¿Por qué Q? Porque donde Q es la irradiación global, pero la irradiación global está en joules, entonces significa que es calor, ¿ya? Y él coloca Q. La irradiación extraterrestre lo pone Q sub 0 porque es calor. Y esto es igual a esta constante 0,25 más 0,75 porque ya lo había deducido, así como los he explicado en la pizarra. Y ese es el porcentaje. ¿Qué significa eso? N minúscula sobre N mayúscula. Es lo que acá está diciendo él. Y fíjense, y de ahí él llega a justificar esta relación, dice que eso es dependiente, etcétera, ¿no? Acá están los datos para Estocolmo. Para el año 1922, él ha trabajado entre julio del 22 y junio del 23, por un año, 22 y 23. Y estas son las unidades, ¿ve? Gramos caloría por centímetro cuadrado. Hace la conversión. ¿Ya? Pues bien, y con esos datos ha llegado a esta fórmula que él anteriormente ha dicho. ¿Ya? Y bueno, acá ya es otro tema sobre la radiación nocturna, atmosférica. ¿Ya? Bueno. Algunas gráficas de esa época, o registros. De aquí hay que hacer la lectura. Recuerden que hay que integrar esto de acá, etcétera. Hay métodos. ¿Ya? Bien. Los registros que no son tan diferentes a los datos que ustedes tienen en Excel. ¿Ya? Bien. 30 de agosto de 1923 en Estocolmo. Esto fue lo que reportó Armstrong. A partir de Armstrong, de la fórmula de Armstrong, existe una serie de aportes, Esta es la fórmula de Armstrong. La fórmula de Armstrong. ¿Ya?
Pero a partir de esto aparecen más tratamiento, ¿ya? Más tratamiento. Bueno. Por ejemplo, después apareció otra fórmula, pero ya no tiene nombre, ¿no? O sea, ya no se dice la fórmula de Gopinatha, de etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque el iniciador fue Armstrong. Puede decirse una variación de la fórmula de Armstrong, que fue la siguiente, miren. Más otra constante C al cuadrado. O sea que este es lineal, este ya es cuadrática. ¿Ya? Y así aparecieron donde acá logaritmo de n sobre n. Logaritmo de n sobre n. Etcétera. Si ahora ustedes ven, ahora ya no solamente han incluido las horas de sol, han incluido la temperatura, han incluido la presión atmosférica, han incluido el punto de rocío, han incluido incluso hasta la velocidad de viento, etcétera. Hay cantidad de fórmulas tratando de estimar la radiación global en base a otros, para no medirlo, sino en base a otros que sí es más fácil medir, etcétera, se puede estimar. ¿Ya? Ese es el tema, la fórmula de... Y a esa fórmula se llama la fórmula de Armstrong. ¿Ya? Pero más que fórmula es la idea de cómo estimar la radiación global. ¿Ya? Felizmente ahora, con el adelanto, lo podemos medir. Lo podemos medir y podemos comprobar si verdaderamente esas constantes son correctas o no. Que no, correcta, de ser correcto es correcto. ¿Qué tan precisas son? Esa es la palabra. Entonces, en todos los lugares no podemos medir, no podemos conocer la radiación global medida en plano horizontal. Por ejemplo, o medimos acá en Chimbote, acá en Nuevo Chimbote, ya no medimos en Chimbote, pero estas constantes las podemos usar para Chimbote. ¿Ya? Las podemos usar para Santa o para Casma. Por eso es que esta fórmula es bastante importante, bastante importante. Ahora, díganme ustedes, H sobre H sub 0, ¿qué nombre tiene? A ver, ¿quién me sugiere? El índice, profe. ¿Qué dicen? H sobre H sub 0, ¿qué nombre tiene? El índice de claridad. ¿Mm? El índice de claridad. Ya hemos visto eso ya. Profesor, ¿me escucha? A ver, está en la pizarra. En la parte de la esquina superior, izquierda.
y se representa por K. ¿Qué cosa es K? Índice de claridad. El índice de claridad. Muy bien. Índice de claridad. Muy bien, Álvaro. Índice de claridad. Profesor, ¿Ya? no se escucha lo que Entonces, hablo. hay índice de claridad horaria, diaria, etc. Fíjense que esto es promedios mensuales. Ah, y si es horario, pero ¿qué podemos decir? Las horas de sol tendrían que ser minutos de sol. Minutos de sol. Bueno, hay ideas ahí que pueden estar desarrollándose. ¿Ya? Les decía de que vamos a ver un ratito. Ya, vamos acá, a ver acá. Voy a entrar a la plataforma. Un ratito. De la parte a ver. Ya ingresé acá a la plataforma. Entonces acá voy a compartir pantalla con ustedes para observar acá la plataforma. Y acá está. En la parte práctica de la plataforma hay que ir observando. He colocado acá un panel, uno de los tantos paneles sobre calor. Este es un panel del gobierno alemán, porque el gobierno alemán ya decidió hacer su transición energética. Transición energética. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que en el 2030 toda su matriz energética, todo, tiene que ser renovable. Ahora gran parte de su matriz energética es a base de carbón. O sea que tienen todavía más de una ciudad entera que vive del carbón, los trabajadores. El otro día estaba viendo un video, ¿no? Un reportaje de Alemania. Yo creo que ustedes colocan ahí carbón, producción de carbón en Alemania y les va a salir de repente ese reportaje. El pozo, ¿no? El pozo donde extraían el carbón tenía, creo que de profundidad como 200 metros y era del tamaño de Chimbote y Nuevo Chimbote, juntos, el pozo. Y entonces, bueno, todos los estragos ambientales que había causado la extracción del carbón y sigue funcionando hasta ahora. Y sigue habiendo trabajadores, no sé cuántos trabajadores, 10,000, 15,000 trabajadores. Entonces, todo eso va a tener que cambiar, ¿no? Y este es un panel en la cual ellos muestran los pros y los contras de esta transición energética. Entonces, si nos vamos a la semana 4, que estamos ahora, entonces acá ustedes habrán visto y siempre voy a hacer a partir de ahora, a partir ya de esta semana, si ustedes aquí hacen clic, les dirige a la videoconferencia de hoy día. Claro, en el grupo C, acá,
les dirige. Y aquí está la guía de prácticas para el grupo, para los 3 grupos. ¿Ya? Y acá, vamos, está la lista. ¿Ya? Entonces, la lista la vamos a activar ahorita. Ya está. Los que aparecen en esta primera página acá, hasta el 14, a ver. Hasta el 14. Ayrton. ¿Está Ayrton?